Maca, contanos qué estuvo pasando respecto pasando? a la casa de Orsi, los impuestos en primaria, la piscina no declarada y la respuesta también que sale de otros actores respecto a la casa en La Paloma de la calle Pou, que luego se ve que desde Loli Ponce de León, en donde también hay impuestos que se deben. ¿Por qué estamos discutiendo esto y qué nos importa a nosotros? Bueno, tengo varias cosas para plantear del tema. La verdad que es un tema que... O sea, me frustró un poco que no sé si es el nivel de la discusión, pero estar discutiendo y hablando de esto. Pero bueno, es un tema, me parece que es una noticia. En realidad todo surgió a partir de un informe que publicaron, que difundieron en Radio Carve, donde informaron que a través de una investigación periodística que hicieron, a través de información pública, pero que hay que ir a buscar, digamos, teniendo el dato del padrón, etcétera, llegaron a la información de que... Orsi, donde vive Orsi, son dos padrones, que uno lo compraron en 2024, si no me equivoco. Bueno, lo que ocurre es que básicamente Orsi en su casa había dos cuestiones. Una, que había un impuesto de primaria que no había pagado. Y otro en uno de los padrones, y también lo que sucedía en el otro era que había hecho una construcción de una piscina y de una barbacoa hace ya varios años, que no estaba registrada en la Dirección Nacional de Catastro, y eso quiere decir que al no estar registrada, digamos, el incremento de la construcción, se estaba de alguna forma evadiendo impuestos, porque estás pagando menor impuesto de lo que te corresponde por lo que tenés construido. Del valor de la propiedad. Sí. Algo que hace el 99,9% de la gente de la Costa de Oro. Bueno, está bien que lo hagan. O sea, debe ser, no sé, el 80% debe ser terreno baldío, sí, como está. Porque además hay que hacer todos unos trámites, que además de son caros, son engorrosos, y por lo menos no es algo que se estile realmente. No, que suceda no está bien. Es el caso de Rodrigo Arima, le había sucedido eso, ¿no? Que también había una construcción que el director de la OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, había surgido, él enseguida lo regularizó, pero a través de una investigación periodística se conoció que él tenía en un terreno una construcción que no estaba registrada. Fue de la que mejor salió el gobierno, ¿no? Sí, porque lo resolvió en el momento y no hicieron un ruido como están generando ahora, en vez de salir a decir lo que hay que salir a decir. Y porque ya venía de pagar el costo político de Cairo en un escenario mucho peor, donde nunca se había pagado. Sí, ministra de Vivienda además. ¿Cómo? Ministra de Vivienda. Ministra de Vivienda, que ya pagó el costo político de la renuncia, y ahí fue tipo, ya pagamos por uno, esto que sacó mucho... menor, sí. Con el diario del lunes, Cairo podía haber dicho, perdón, me olvidé, voy a pagar, y termina por ahí, ¿no? Ética escandinava, gobierno uruguayo. En ese momento se acuerdan que demoraron, y que Orsi demoró como una semana en meditar lo que salieran a decir, y fue todo, había todo un ruido. Yo me acuerdo que fui a la casa de Cairo a la conferencia de prensa, hice unas preguntas, estaba arrodillada en el piso, fue increíble. ¿Te arrodillaste frente a una ministra? Sí, arrodillada, y le hice preguntas desde abajo y ella respondía hacia abajo. No, fue espectacular la imagen. Para la radio, para Del Sol. Muy bien. Bueno, primero quería comentar qué es el impuesto de primaria, ¿no? Interesante. ¿Qué es el impuesto de primaria? Me acuerdo que habían propagandas hace unos años que era tipo, si no pagás el impuesto de primaria sos un hijo de puta. Claro, porque lo pagamos y no nos preguntamos hacia dónde va la plata. Los niños se van a morir de hambre y no van a tener para ir a la escuela. Si no viene por ahí. Es basura. Un impuesto anual que grava las propiedades inmuebles para financiar gastos e inversiones en el Consejo de Educación Primaria, y lo recaudado a través de este impuesto, ¿a dónde va? Se usa principalmente para la alimentación de los niños que van a instituciones educativas, tareas de reparación, mantenimiento y limpieza en escuelas y compra de útiles escolares. Ahora, si Orsi donó para la NEP la camioneta, ya con eso... Saldó, ¿no? Ya hicieron... No. Es otra manera de pago. Es otra manera de pagar el impuesto de primaria, ¿no? Sos malo, amigo, sos malo. No, soy bueno haciendo chistes, ya es el segundo. Absolutamente. Y es lo último que voy a hacer porque no voy a poder seguir hablando. No. Bueno, no, esto surgió a partir de ese informe, y obviamente rápidamente se generaron un montón de cuestionamientos, porque el presidente estaba debiendo, siendo presidente y siendo intendente también, esta regularización de las obras, que aparte le competen también a la intendencia de Canelones, que él en su momento era el intendente. Y bueno, quiero empezar primero planteando lo que plantea la oposición, para después estar hablando un poco más de este tema. Pero bueno, lo que la oposición en general, tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional, por ejemplo, lo que le pidieron al presidente Orsi es que dé explicaciones, que salga a hablar. El secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, lo planteaba de una forma, digamos, de que
necesita que dé una conferencia de prensa, una rueda de prensa y explique esta situación. Bueno, obviamente... Son vivos también, No, tenemos un video para compartir de la oposición, si les parece, cortito, que están Delgado y Ojeda hablando. Buenísimo. Porque aparte fueron salidas diferentes, ¿no? Sí, muy diferentes. Sí. Y es interesante analizar por qué. Delgado que era colono ahí, que tuvo un quilombo, ¿no? O sea, no es que tampoco... ¿Vamos con la de Ojeda o con la de Delgado? Están juntos, Están están juntos. juntos. Buenísimo, me encanta. combo. Sí. Es otro hecho bochornoso más. Cuando uno es presidente de la República, es el primer ciudadano del país. Y cuando es el primer ciudadano del país, tiene más obligaciones que derechos. Me da mucha vergüenza. Es el presidente que tiene que dar las explicaciones. Estamos, obviamente, viendo una situación bien compleja del peor gobierno del 85 para acá. El presidente debe explicar, y en lo posible no a través de algún video pregrabado, sino en una conferencia de prensa, respondiendo a las preguntas de los periodistas, el presidente de la República. A ver, no con esto pretendo yo dramatizar el tema además, ni mucho menos, pero sí creo que la ciudadanía merece explicaciones. Más vivo, Ojeda. El video En caso pregrabado. que fuera cierto, Pregrabado. es otro No, hecho. hice una broma de que no quiere un video pregrabado como los que estuvieron saliendo estos días, ¿no? La Por rendición de ejemplo, cuentas. de la rendición de cuentas, distintos jerarcas comunicando, digamos, cosas de la rendición y también lo que ha trabajado el gobierno como para cambiar la comunicación hacia afuera. Y creo que lo de Ojeda también es una chicana a cómo quiere salir Orsi de lo de la camioneta, que es con un video también Pregrabado. pregrabado, con una, Sí. con una Yo si fuera Orsi le nota de Que búsqueda. quedó viejo enseguida, ha ¿no? vencido muy Yo rápido. si fuera a ver si le respondería, pero yo no uso chaleco con solapas, ¿no? O sea, hay que hacer algo con, hay que hacer algo con Ojeda. O sea, ¿por qué usa chaleco con solapa? Como si, o sea, nunca, no le queda bien. Es Bueno. un muchacho que se esfuerza por mantener un buen aspecto. Parece que tendría que ser mejor asesorado. Las solapas. ¿Cuál Pero es en el este punto con las caso solapas? se portó muy bien, porque lo único que hizo fue pedirle explicaciones al presidente. Sí, para mí más Nadie pidió una no darle renuncia, tanto nadie color. dijo que el peor gobierno desde el 85 para acá. 85. A mí lo que me resulta llamativo de lo que dice Delgado, que no suele tener este tipo, creo que capaz que lo están pinchando un poco para que sea un poco más polémico, es si vos salís con ese tono dramático y a decir que es el peor gobierno, no sé qué, por esto, cuando pase algo grave, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir tipo armado? O sea... No, creo que lo que se refería es la sumatoria. No se refería que por esto es el peor gobierno. Sí, pero yo qué sé. No, Opiniones pero de Delgado, ¿no? Pero el tono con el que sale, Sí, sí, diciendo, quemó- me da vergüenza. Quemó un cartucho al pedo, sí, para sí, mí. sí. Claro, No, quemó fue un cartucho al montón. pedo. Y de hecho, Mariana Pomies, hoy le pasé a Marquitos lo que salió a decir en Doble Clic, en Del Sol, salió a hablar un poco de esto y de comparar un poco la salida que tuvo Ojeda, donde le parece que la salida fue más hacia el cuidado de la institucionalidad, que desde la oposición venían planteando que bueno, que había que cuidar la institucionalidad. Bueno, como que Ojeda había salido mejor con este episodio que lo que salió Delgado con esa conferencia de prensa. Ojeda, salvo alguna dramatización justamente, que es lo que viene primando, ha salido bastante bien en general, me parece, ¿no? Sí, O sea, me parece a mí Sí, que en comparación a otros a que ver, bien. capitaliza mejor las Yo quiero- salidas en prensa. Yo quiero acá matizar porque a veces uno dice bien y parece que uno está de acuerdo. Uno dice bien en el sentido de su racional No. político y sus intereses. ¿Por qué? Claro. Porque el Partido Colorado, o sea, ya pasó por esto y tenía locales en donde no pagaba impuesto a primaria. Y Delgado, si no sabía la situación de La Paloma y Loli y demás, que la sabíamos todos, Álvaro Delgado, capaz que vos no, pero yo cuando vi esa conferencia ya sabíamos que iba a haber una respuesta. O sea, ya había llegado temprano el paquete y ya circulaba esto. Hay un artículo de Subestada del 2019 sobre las propiedades de la calle Pou y algunas irregularidades. O sea, era obvio que si Sí. este iba a ser el encuadre de la discusión, iba a haber una respuesta. Entonces, yo también conversando con algunos dirigentes blancos me dicen, sí, se apuró y me dicen otra cosa, pelea de mancos. podría haber sido más hábil en ese sentido, que es verdad. Bueno, y también como con la camioneta, ellos de alguna forma fueron, no sé si
decirlo, inteligentes, en el sentido de que tampoco le pusieron mucho énfasis a la camioneta, porque si la pelota iba para su lado, tampoco iban a salir muy bien parados. O sea, eso es lo que la información que salió, digamos, por atrás. Sí, y con la camioneta también pasaba que si vos ves a tu enemigo que está perdiendo con la prensa, tampoco te metas mucho, porque si te buscan a vos. Desde la oposición empezaban Sí. a declarar demasiado, también iba a pasar que quedaba como Frente Amplio versus oposición, Sí. y en términos de corrupción y demás, no me Sí, voy a no. comparar una camioneta con No. una asociación para delinquir en presidencia con Astesiano, ¿no? En el caso de la calle, lo que pasó es que en esta casa de La Paloma, efectivamente había una deuda del impuesto a primaria, pero primero que él no es el presidente actual. Es verdad que, bueno, correspondía, si en su momento esa información hubiera surgido, periodísticamente hubiera sido interesante. Pero con el divorcio de Loli Ponce de León, que se informó y empezó los trámites a fines de 2023, ellos habían pasado y ella se hizo responsable de esa propiedad, y entonces, en efecto, la mayoría de la deuda era responsabilidad de la que es su ex esposa ahora. De hecho, si no me confundo, en la división de bienes queda que Sí, queda. Loli Ponce Sí. es responsable de pagar eso Sí. y otras deudas más. Sí, o sea, ella se quedó con eso, entonces eso es verdad también. Sí estaba el impuesto de primaria, y bueno, creo que también esto, ahora vamos a hablar un poco sobre eso, pero creo que habla de ese alto nivel de morosidad que hay con este impuesto y con otros. Pero bueno, desde el Frente Amplio, esta vez, a diferencia de otras veces, salieron muy rápido. Y salieron muy rápido a como querer dar por cerrado el tema, a sacar la importancia, que entiendo que es algo que el sacar la importancia vos podés intentarlo, pero el que va a decir si es importante o no es el resto. O sea, yo no voy a decir, bueno, no, esto no se habla más. Si a vos te interesa, lo vas a seguir hablando. Pero bueno, hoy salió el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, salieron senadores y legisladores en varios medios de prensa, un poco en la misma línea. Yo me anoté varias frases que dijeron varios de ellos. Por ejemplo, Daniel Cagiani dijo que la obra está declarada en el BPS, que se hicieron los aportes correspondientes y se está haciendo el proceso de regularización, que es verdad, está declarada en el BPS, pero no en catastro, que es lo que después actualiza el tema de los impuestos. Cagiani dijo que es un asunto que no tiene más relevancia que la que se le dio, y dijo que hubo un retraso en el pago del impuesto a primaria que ya está resuelto. Dijo que no hay que hacer una tormenta con un vaso de agua, aunque hay cierto oportunismo por parte de la oposición. Después Aníbal Pereira, senador, exintendente de Rocha, dijo que el presidente pagó, pero aún así le van a seguir dando palo, porque está claro que hay gente que lo único que le importa es destruir a Orsi. Después Gustavo González dijo en rueda de prensa que hay una operación política con la intención de denostar al presidente y hacer implosionar al Frente Amplio. Y el senador del Partido Comunista y el secretario general del Frente Amplio, Andrade, dijo en Canal 5 que hay una discusión de quinto orden en torno a este tema y que los debates a dar entre dirigentes políticos son otros. En eso coincido. Yo comparto también absolutamente, y vuelvo a cuál es el encuadre que le queremos dar a este tema, porque también la gente diciendo, le doy 5 minutos más a este tema. Sí, a ver, queremos presentarlo para decir qué pasó, pero no para subirnos a... exactamente. Esto es gravísimo, o sino justamente encuadrarlo desde otro ángulo, y cosas para anotar que no se han dicho. Sí. En esto que Maca comentaba al pasar, fue la gestión de crisis que tuvo el Frente Amplio respecto a este tema. Que si bien era tal vez más manejable que lo de la camioneta, tal vez si esto le caía al Frente Amplio un mes antes, sin la experiencia de lo de la camioneta, capaz que se manejaba diferente. Expresión de ello es que Radio Carve, cuando saca este informe, dice que ya habían hablado con un asesor muy directo de comunicación, estamos hablando de Camilo Cejas, que se encargó él personalmente de gestionar esta crisis y de poner la jeta. Sí. ¿Ah? A diferencia de la gestión de crisis pasada, que se demoró mucho más, ¿no? En este caso, Cejas, que es una persona que no tiene en general visibilidad pública y demás, dijo, yo me voy a encargar de esto, yo te lo soluciono, yo... Salió con nombre y apellido. Y salió con nombre y apellido, cosa que antes nadie hablaba. No pasa. Entonces, creo que hay una reacción diferente desde Torre Ejecutiva respecto a... No podemos permitirnos que otra camioneta nos tome un mes de agenda. Sí. No nos Y comemos los más senadores nada. también, ¿no? Los senadores salieron bastante rápido. Y los senadores alineados, ¿por qué? Sí. Porque hubo mejor comunicación interna entre Torre Ejecutiva y el Frente Amplio. Y porque además hubo una respuesta, digamos, periodística, por llamarla así, desde, che, mirá que estos también hacen esto. Entonces, todo ese paquete, que es un manejo de gestión de crisis mucho más audaz, en este caso, si se hubiera tenido para la camioneta,
Y si se hubiera dicho desde el principio lo que pasa y cómo se va a resolver y haber alineado a la tropa interna, ¿no? Sí. Tal vez hubiera hecho que lo de la camioneta también hubiera durado una semana. Digo esto porque traer estos temas encima de la mesa nos permite también discutir cosas que no tienen que ver en sí con cuánto impuesto deben, sino cómo se gestionan las crisis políticas. Sí, y además, no, yo quería compartir algo con ustedes, como para comentar también, que creo que esto de que surgiera esta deuda de Orsi, que estamos hablando de 6.000 pesos, que obviamente no es algo que le va a cambiar su economía, donde en el caso de la calle Loli Ponce de León, también eran en montos que no iban a cambiar la economía de ellos. Me parece que habla también de un problema que hay en Uruguay, ¿no? Porque, a ver, están estos dos casos, pero hay miles de casos de personas que nosotros mismos en cualquier momento de nuestras vidas, no sé si ustedes han tenido, yo tuve deudas, y bueno, y hay que gestionarlas y a veces no la puedes pagar en el momento. Obviamente, vos si sos un político, si sos una persona expuesta, que estas cosas aparezcan, y quizás hable también de, bueno, capaz como cuando sos un representante político o vas a entrar a trabajar en el gobierno, quizás prestarle atención a estas cosas que se tornan relevantes cuando aparece una deuda. Y pero que además tenés otros ingresos, Max. y tenés otros ingresos. No, por eso mismo. Quizás sería importante que ellos se lo tomaran en serio, pero creo que habla de una realidad, que si ellos, que tienen ingresos elevados en comparación a mucha cantidad de la población, no pueden pagar o tienen demoras en pagar, ¿qué queda para el resto de las personas? Absolutamente. también es cierto Era que- el país de los deudores, ¿no? Bueno, eso quería decir, porque justamente este tema surge en el momento en que la DGI, la Dirección General Impositiva, que es, por ejemplo, el que cobra tantos impuestos, pero entre ellos el impuesto de primaria, aprobó el jueves pasado su plan estratégico de gestión para 2029, después de un ejercicio de introspección que hicieron y de una consulta pública que llevó más de un año. ¿Fueron a meditar? Sí, y plantea, no, a mí me pareció muy interesante esta nota. No, la palabra introspección me Introspección parece- entre comillas. Y que Simpático. plantea que el foco de la DGI estará puesto en prevenir los incumplimientos de pago, en llegar oportunamente a los contribuyentes con la información necesaria y los dispositivos adecuados para que puedan cumplir a bajo costo y en ayudar a tomar mejores decisiones, bajo la lógica de que evadir es siempre una mala idea, textualmente, reservando la sanción del incumplimiento como último recurso. Y en el mensaje inicial, el director de rentas reconoció que el peso de la carga sobre las espaldas que tiene el organismo principal de caja de gobierno, el desarrollo de las políticas públicas y los compromisos específicos establecidos en el presupuesto nacional dependen del desempeño recaudatorio de la DGI. O sea, básicamente las políticas que quiera hacer el gobierno dependen de lo que pueda recaudar la DGI. Y la mejora de este desempeño no es cualquier costo ni de cualquier manera, y lo que plantea la DGI es que la orientación apunta a mejorar el desempeño recaudatorio, es decir, recaudar más, como consecuencia del cumplimiento de los contribuyentes, o sea, el cumplimiento tributario. Pero para eso tiene que haber lo que plantean, un cambio de cultura de cumplimiento. Es decir, que las personas entiendan la importancia de cumplir con el pago de impuestos y ayudarlos en este pago. Y lo que planteaba es que además de citar algunas encuestas de opinión y otros mecanismos de consulta, decía textualmente: una mayoría de la sociedad uruguaya considera que la evasión tributaria es una conducta incorrecta, pero, sin embargo, todavía muchos contribuyentes no cumplen con el pago de impuestos o lo hacen de forma parcial. Y una minoría también va más allá y se arriesga incurriendo en acciones de defraudación, intentando deliberadamente engañar al Estado. Y lo que decía es que incumplir con el pago de tributos es claramente ineficiente para la sociedad, porque dado un presupuesto público, este debe sostenerse con tasas impositivas más altas que las que serían necesarias en un escenario de evasión cero. Es decir, si nadie evadiera, los impuestos podrían ser más bajos, pero se toma como referencia que hay personas que evaden y los impuestos tienen que subir porque tiene que haber cierta recaudación. Eso lo plantea la DGI en su plan estratégico hacia el 2029, que publicó la semana pasada. No, es increíble. También es cierto que, y no es algo nuevo, es algo que se viene estudiando en el mundo desde por Sí. lo menos de la globalización, digamos, para acá, es que muchas veces la clase media son las, por ejemplo, las que son más fáciles de cobrar, ¿no? La informalidad más por abajo de la clase media baja es más difícil, y las multinacionales y las empresas que están en varios países del mundo también. Entonces sí, pasa un poco de que hay como un malestar en la clase media. Siempre soy yo el que paga los impuestos. Yo creo que es algo
algo que sucede y algo que es no es menor. Sí, no, y yo creo que este caso deja varios aprendizajes. Primero, que yo me quedé pensando mucho en esa cultura del cumplimiento del pagar los impuestos. Obviamente no todos en todo momento podemos pagarlos, pero sí que hay como una naturalización de, bueno, no lo pago hasta que no salte. Claro. En este caso saltó porque son políticos, pero si no fueran políticos no saltaba, porque tampoco la DGI tiene inspectores para estar controlando el cumplimiento del pago, ¿no? Igual hay un periodo en el que prescriben también, ¿no? No es A que los es 5 años. 8 años. Bueno, no sé exactamente cuántos son. Debe depender del Pero impuesto. obviamente eso no me parece como que esté bueno tampoco. Obviamente se sabe que los impuestos son altos, incluso la DGI de alguna forma lo reconoce. Pero bueno, yo quise averiguar cuánto era el monto de esta evasión, o cuánto monto, o cuántas personas. Desde la DGI lo que me decían era que en realidad tienen algunos problemas con este tema, con este impuesto en particular, porque el monto global de la morosidad, o sea, de las deudas, en el impuesto de la enseñanza primaria está muy incidido hoy por el registro de padrones de propiedad del Estado, que en realidad hay muchos que están exonerados, entonces hay un problema ahí, pero que bueno, la intención es este año publicar los datos, pero sí encontré una nota de búsqueda a la que me refirieron desde la DGI, claro, no estoy autocitando por gusto, pero O sea, una periodista de búsqueda va a hablar con la DGI y le dice... en nombre de dopamina, En nombre de dopamina... me mandan a leer búsqueda. Claro, Pero- lee esta nota buenísima sí, sobre búsqueda. del 19... Lo que pasa es que tiene más de 50 años Del también. 19 de junio de 2025, esa es la nota. Sí, 19 de junio de 2025, que, por ejemplo, tenía algunos datos sobre este tema, de que... para que me perdí con el dato. Bueno, había cerca de 960.000 padrones urbanos y suburbanos. ¿Y saben cuántos tenían, estaban como morosos? ¿Cuántos me dijiste? En 2024 había como 900.000 padrones. 960.000 padrones en 2024, más Y o menos. Para mí un 15-20%. Más de los morosos en los padrones urbanos, suburbanos y rurales sin explotación agropecuaria morosos en 2024 eran 339.000. Pa. 330, O sea, un ve, 32%, 31%. Sí, un montón. Una locura, una locura. Sí, igual yo quiero diferenciar dos cosas que lo leías bien en la nota de la DGI, esta nota introspectiva, que es, una cosa es no estar al día y otra cosa es la defraudación tributaria. Sí, ¿no? no, Que eso eso generalmente está acumulado en las clases altas, ¿no? Y esto que estamos discutiendo, mejor dicho, el origen de... Los hechos que dan origen a esta discusión sobre los impuestos son por no cumplimiento Sí, y no hay actualización defraudación. del pago. Claro, o sea, no hay un hecho ilícito de defraudación tributaria. Igual es bien interesante. Con no registrar tus obras en catastro, estás intentando también pero estaban en no el pagar un PS. impuesto. Claro, bueno, está Bueno, así. pero sí, Entiendo. técnicamente sí. Si vos no Entiendo, registrás el que hiciste la piscina de una barbacoa, estás teniendo menos impuestos de lo que deberías en esa Pero propiedad. no hubo una declaración de que eso estaba iniciado. En el de alguna BPS, manera. en el lo BPS, otro- No en catastro. Pero claro, no en catastro, que es donde tiene que ser. En el BPS la obra. Estaba Claro, inscrita. sí, sí, sí. Yo con lo que me quedo, y mensaje para la audiencia que seguramente estén al día con sus impuestos, o si no, Yo quería, perdón. es porque en general no lo deben poder llegar a pagar, me quedé muy sorprendido con que la DGI tira para arriba los impuestos calculando la gente que no va a pagar. Eso es increíble. Eso, o sea, Es un yo lo leí megadato. y me quedé impresionada. Es un megadato eso. Sí, Fede. No, que yo, Maca decía, capaz que alguno tuvo ese problema. Por ejemplo, el año pasado tuve que pagar algo que había quedado mal de la IRPF, creo que era del 2021. IRPF e IVA, por tener facturación unipersonal, bueno, nada, no importa. Y tuve que pagar el doble de lo que pensaba. Yo Y más los o menos le calculaba con mis cálculos, no sé, suponete 40.000 pesos y eran como 80. Y las multas y los recargos Multas del de recargo, te 30% pagan un choclo, de la DGI BPS, de ¿no? cuotas, y por suerte ya lo pagué, pero la verdad Sí. es que es bravo. Y aparte, cuando No, vos querés pagarlo,
y te van a hacer un convenio, no te sacan todas las multas y los recargos. Te pueden llegar a sacar un 5% de ese 30 o 20 y pico que te suman. en Y eso todo es un caso montón. No te ponen más recargo para el futuro, pero lo que el recargo que ya tenías. Pero por eso, tenés que pagar. pero uno podría decir, bueno, esta persona tiene la intención de pagarme todo lo que No, deuda. y avisarle a la DGI que yo Claro. debía algo del 2021 que nunca me había reclamado. O sea, esto Claro. podía haber pasado, este año vence. No, por pero- ejemplo. sí. Nunca lo podía no haberlo pagado nunca. Decidí pagarlo porque me gusta estar, yo qué sé, estar tranquilo. con Sí, eso. pero lo que yo digo es, si vos tenés la intención de pagarlo, a veces decís, voy, quiero hacer un convenio, te podrían decir, bueno, las multas y los recargos no te los cobro. Pero no, Claro. te los cobran igual, entonces al final mejor esperar a que se me venza la multa Sí, sí. y bueno, voy a Es lo que volver haré a leer la próxima frase vez, para... malditos. Esto decía el director de la DGI, ¿no? Que el incumplir con el pago de tributos es claramente ineficiente para la sociedad porque, dado un presupuesto público, entre comillas, este debe sostenerse con tasas impositivas más altas que las que serían necesarias en un escenario de evasión cero. Y acá Estoy volvemos. de acuerdo con eso, igual. Y acá volvemos, yo creo, estemos de acuerdo o no, se calcula así, luego podemos ver si estamos de acuerdo o no. Volvemos al origen de la discusión que ¿es menor o no es menor que la calle Pou, Loli, la ex primera dama como la presentaban, ¿no? Sí. Más allá de que no exista esa figura, o Más respeto. Worsi no hayan pagado montos muy chicos, estamos hablando de 7.000 pesos en sueldos altísimos, pero claro, si esta es la manera en la cual la DGI calcula que es, dado que sí que hay gente que no va a pagar, tengo que tirar para arriba, o sea, subirle los impuestos a la gente que sí los paga, o sea, yo que me da pánico de ver algo, entonces pago todo al día y por adelantado, y prefiero endeudarme con otra cosa, o sea, con un banco o con algo, antes que con los tributos. Claro, digo, o sea, gente que no solamente tiene exposición pública y debería cuidarse para no quedar regalado, ¿no? Sino que además contribuyen con este cálculo negativo de la DGI. Para mí este es un ángulo de la discusión No, que además aporta podés- mucho más no, antes, podés no que, saber. antes que decir, esto es gravísimo porque o esto es una bobada porque es poca plata. Va más allá de eso. O sea, el tema es también qué señal da el sistema político cuando obvia ciertas cosas que al común de los ciudadanos que no gana la plata Sí. que tienen ni el presidente ni el expresidente, sucede, ¿no? Sí, no somos todos iguales. O sea, sí en el sentido de Claro. tener que pagar los impuestos Sí, me y gusta. que deberíamos pagarlos, pero hay personas que están más expuestas que deberían de alguna forma dar el ejemplo. Absolutamente. O sea, ahí estoy pagando para todos lados. Sí, sí. Me gusta el Eh, Zócalo, todos iguales, las deudas de Orsi y la calle. Sí, absolutamente. Todos iguales. Bueno, a toda la gente del chat que con razón está planteando, y la seguridad del plan Más Barrio y la rendición de cuentas, de lo cual ya hablamos todo el martes pasado también, ¿no? Porque, o sea, nosotros en Todos Iguales salimos martes y miércoles 20 horas. Bienvenidos a los nuevos, nos encanta que nos escuchen. Nosotros en general intentamos generar... hablar de los temas importantes de la gente. Sobre seguridad hablamos el otro martes 1 hora y media, ¿no? O sea, nosotros intentamos dedicarnos mucho tiempo No entres, la gente nunca está conforme. No, No, pero igual vamos a hablar de la rendición. Bueno, justamente Vamos a por eso... hablar ahora de la rendición de cuentas, para vos. No, pero quiero responderle sin soberbia alguna a gente que genuinamente dice, esto no es un tema relevante y tienen cierta razón y lo comparto y por eso quisimos abordarlo desde el punto de vista de la discusión impositiva en general y de las obligaciones que tenemos el común de los ciudadanos y Sí. de lo que los políticos deberían hacer. Una última ahora, cosa respecto a lo del común de los ciudadanos. Sí. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Delgado, que el presidente es el primer ciudadano y que están los políticos, estamos en el común de los ciudadanos. Por suerte vivimos en una república donde todos los ciudadanos somos iguales y tenemos las mismas obligaciones. O sea, por supuesto que depende del lugar que vos ocupes, tenés determinadas obligaciones o no. Si tenés Pero una desde casa- cualquier teoría del poder, No, sabe que el algunos tienen presidente... descuentos de Sí, 25.000 pero dólares no- para una camioneta, no todos tenemos descuentos. Sí. Está bien, pero... O primero- tienen campañas No, sí, financiadas por otra obviamente. gente. Pero primero, para empezar, hay muchísima más gente que tiene muchísima Sí. más plata que los dirigentes políticos. Primero, uno. Obviamente. Segundo, todos tienen que pagar los impuestos, no importa Sí. en dónde estés. Sí, Porque sí, si no, sí. empezás con eso también. O sea, me parece que esa misma forma de referirse al tema genera el problema que estás criticando. Bueno, Y que claro. estemos discutiendo esto también, creo que también es un poco el cansancio, ¿no? Creo. O sea, mi sensación es que estemos hablando de esto que es una boludez, porque no estamos hablando, por suerte, de corrupción de millones de No, pesos por o de defraudación de millones de pesos, O pero el pasaporte habla narco. del nivel de la discusión de que nuestros políticos no pagan los impuestos y los pagan recién cuando un periodista saca una nota
Es una pedorrada. Como sucedió con Loli también, que lo pagó luego de que Sí. aparece esto, o como sucedió con Orsi, que Por eso. lo paga cuando... Tema cerrado.